Capítulo B. Vientos del lejano oeste. El mar se abrió ante ellos como una bestia dormida. Desde las islas Mai hasta las costas de Nippon, la travesía había sido larga, incierta, y más de una vez pareció que el barco que los transportaba no resistiría la embestida de los vientos. Desde una grieta en su escondite podían ver el cielo, este había mutado muchas veces entre el gris y el azul. Y durante días enteros la niebla había velado el horizonte como si quisiera ocultar el destino al que se dirigían. Pero al fin, cuando el sol alzó su lomo por encima del agua una mañana, la costa apareció, alta, verde y salpicada de pequeñas aldeas con techos de madera oscura. Nippon. Habían vuelto a lo que en otro tiempo fue su hogar. Cuando llegaron a puerto, esperaron a que la mayoría de los marineros bajara a por el género que transportaban. Al tiempo que ellos bajaban, el grupo de jóvenes ascendieron por la grieta hacia cubierta y sin perder tiempo. Corrieron y se lanzaron al agua, nadaron ocultos, hasta salir por un recoveco del puerto. El pequeño puerto donde desembarcaron estaba vivo con el bullicio de redes, peces y voces. A los ojos de Runtiwa, que había pasado casi toda su vida en la isla solitaria, aquello era un torbellino de estímulos abrumadores. Hombres que gritaban en lenguas extrañas, mujeres que se movían con gracia mientras cargaban cestas, niños que corrían descalzos entre cajas de madera. El mundo vibraba, y ella no sabía cómo moverse entre ese ruido. Ahora, cuando parecía haber superado ese tema, volvió a recaer. Durante los primeros días, Runtiwa volvió a parecer extraña, apenas hablaba. Su rostro, que solía ser amable y curioso, se cerró como una flor en invierno. Caminaba pegada a Chaos o Masamune, observando, tensando los hombros ante cualquier acercamiento. Incluso cuando un grupo de niñas le ofreció una fruta exótica con una sonrisa, ella se limitó a sentir con torpeza y apartarse. «Démosle tiempo», dijo Chaos una noche mientras descansaban en una posada junto al río. «El mundo nunca ha sido amable con los que vienen de otro mundo». Fueron pasando las semanas, y la esperanza de encontrar a alguien que los llevara a Vinland empezaba a apagarse. Recorrieron aldeas, desde Dazaifu, en el próximo oeste, donde los emisarios imperiales se despedían del continente, hasta Itachi, en el extremo este, donde los campos temblaban bajo los pasos de los primeros guerreros. Los días se hicieron semanas, y las semanas heridas abiertas. Cada negativa era un clavo más en la esperanza. A veces reían, pero el silencio siempre regresaba, espeso como el humo. Hablaron con comerciantes, capitanes, contrabandistas. Algunos reían en su cara. Otros simplemente se alejaban con una mirada de lástima. ¿Cruzar el mar hacia lo desconocido?, dijo uno. Ni los kamikazes se atreven a tanto. Runtiwa los observaba desde las sombras. Entrenaba en soledad. Escuchaba cada conversación, cada negativa, cada excusa. Al principio lo hacía por inercia, luego por interés, y poco a poco, con creciente resolución. El bullicio de Nippon, que al inicio la golpeaba como una tormenta, empezó a convertirse en música. Y entre esa música, descubrió que tenía voz. Una tarde, mientras Masamune discutía con un anciano marinero que juraba haber visto dragones en el Mar del Norte, Runtiwa se apartó y se acercó a un grupo de jóvenes que jugaban con cometas junto al río. Al principio se mantuvo en silencio, pero uno de ellos le sonrió. Ella respondió. Fue una palabra. Luego otra. Y pronto, estaba riendo. Chaos la observó desde lejos. Por primera vez en 5 semanas, su mirada era abierta. Sus movimientos eran suyos otra vez. Algo dentro de ella había despertado. Desde entonces, y a medida que progresaba en su entrenamiento, Runtiwa empezó poco a poco a hablar con la gente del puerto. Su piel, sus rasgos, su forma de vestir no pasaban desapercibidos, pero su energía era cálida, auténtica. Ella no sabía todos los idiomas, pero sabía mirar, escuchar, inclinar la cabeza con respeto. Sabía cuándo callar y cuándo insistir. Así fue como, una mañana, conoció a Tanaka. Era un joven de cabello oscuro, piel curtida por el sol y ojos que no podían ocultar cierta tristeza antigua. Tenía un barco de pesca y trabajaba solo. Cuando Runtiwa se le acercó para preguntarle por los vientos del norte, Tanaka se quedó mirándola como si viera un fantasma. «Chio», murmuró. Runtiwa parpadeó. «No entiendo», dijo en japonés torpe, pero claro. Él se recompuso y negó con la cabeza.
Perdón. Por un momento creí que eras mi hermana. Se fue hace años. Al norte. Nunca volvió. Ella asintió, sin saber qué responder. Pero Tanaka le ofreció un asiento junto al fuego, y le sirvió té. Hablaron. Primero poco, luego con más confianza. Cuando Chaos llegó, Tanaka ya sabía lo que buscaban. Chaos sacó el mapa de su bolsa y lo extendió sobre la mesa. Vinland. Repitió. ¿Eso estaba por el nordeste? Preguntó, pensó y dijo, ustedes están locos. Quizá, dijo Chaos. Yo también, sonrió Tanaka. Chaos vio en él la misma mirada que su padre llevaba antes de partir a guerrear, el rostro de quien teme el destino, pero teme más no alcanzarlo. Durante los días siguientes, el joven barquero les habló del mar, de las corrientes, de las rutas comerciales y los peligros. Mostró mapas viejos y raídos, compartió historias de marineros y aventureros que desaparecieron buscando nuevos mundos. Yo no soy el mejor navegante, admitió. Pero conozco las aguas. Sé leerlas. Si están dispuestos a morir por eso, quizá yo esté dispuesto a llevarlos. Runtigua fue quien selló el pacto. No con una promesa, ni con una recompensa, sino con una flor que recogió al amanecer y colocó en la proa de su barco. Una costumbre antigua de Kopi Pile, cuando alguien acepta caminar junto a otro hacia lo desconocido, se le entrega algo bello para que no se pierda en el camino. Tanaka la aceptó. Y así, sin anunciarlo, el viaje hacia Vinland empezó a tomar forma. Pero aún faltaba mucho por preparar. El mar era vasto, y su furia no perdonaba a los temerarios. Chaos sabía que necesitarían más que valor. Necesitarían fuerza, dirección y memoria. Por eso, mientras Tanaka y Runtigua revisaban víveres, velas y cuerdas, él se hizo a la idea de que partía en busca de algo olvidado. Porque no basta con desear alcanzar un nuevo mundo, hay que estar dispuesto a cargar con el peso del antiguo. Y él arrastraba el suyo en el fondo de su corazón. Toda esta aventura le había hecho desear eso que tiempo atrás había olvidado, volver a ver a su padre. Zarparon con presteza, el barco de Tanaka cortaba las aguas como una flecha cansada, empujada por el aliento tembloroso del viento. Durante días navegaron hacia el este, dejando atrás la isla nipona y todo lo conocido. Al principio, el viaje fue sereno. Runtigua se encargaba de los nudos con una pericia heredada del puerto. Tanaka no callaba. Le preguntaba a Runtigua sin parar, quizás por el recuerdo de su hermana o quizás por un creciente amor. Mientras Chaos observaba las olas como si quisieran hablarle. El mapa permanecía doblado y sellado contra su pecho, como un segundo corazón. Esa tarde, el mar estaba calmo y el sol caía como oro líquido. ¿Qué crees que hay más allá de todo esto? Preguntó Runtigua. ¿El fin del mundo o el principio de otro? Respondió Masamune sin abrir los ojos. Chaos sonrió. Da igual. Allá iremos. Pero el mar, como los dioses, es caprichoso. La tercera noche, Tanaka al ver a lo lejos un inmenso y oscuro cumulonimbo que relampagueaba, se quedó inmerso en sus pensamientos, pensó que quizás ese mar era demasiado vasto para él. Pero ese día no ocurrió nada malo. Al contrario, todo fueron risas e historias en torno a un barril que les hacía de mesa, los compañeros felices. El alcohol recorría sus gargantas y el humo los embolia. Sin embargo, en la cuarta noche, el cielo se oscureció con una rapidez que heló la sangre. Las estrellas desaparecieron como si alguien hubiera apagado el cielo con un suspiro, y una negrura total descendió sobre ellos. Entonces, estalló la tormenta. Los relámpagos rasgaban el horizonte como cuchillas celestes, y el viento aullaba con la rabia de 100 demonios. El barco crujía, gimoteaba, sufría. Las olas lo levantaban como si fuera una simple hoja. Una ola arrancó a Runtigua del suelo. Chaos saltó tras ella sin pensar. El agua era hielo y furia. La atrapó de un brazo y, por un instante, creyó ver su reflejo en el fondo del mar, el niño que huyó del fuego. El mar rugió, y lo devolvió al presente. Masamune se aferró a la madera astillada del mástil, gritando el nombre de Runtigua, que se perdía entre el rugido del mar. Tanaka, el joven pescador, ató el timón con fuerza y gritó órdenes que el viento se tragaba. Durante 3 días, la tormenta pareció no tener fin. El agua potable se mezcló con la sal del mar. Las reservas de comida se echaron a perder, empapadas y podridas.
Uno de los remos fue tragado por una ola. Otro día más, y el sol apareció, pero solo para revelar la magnitud del desastre, el mástil principal partido, la vela hecha jirones, el timón descompuesto. Tanaka cayó de rodillas, con la frente húmeda de fiebre, y por primera vez, el pescador no dijo nada. Días después, tan solo flotaban, en una amalgama de madera, telas y barriles. El mar se volvió un desierto sin bordes. Sin agua dulce, los labios se cuartearon, las gargantas se secaron como pergaminos. Runtigua deliraba, repitiendo el nombre de su hermano, Manop, como si aún pudiera oírlo. Masamune se mantuvo en estado de meditación todo ese tiempo. Chaos, en algún punto, dejó de sentir las piernas. Y Tanaka, el precoz marinero que había desafiado tormentas y tiburones, comenzó a murmurar cosas extrañas. Hablaba de espíritus, de deudas antiguas, de un mar que no perdona. Entonces, como si el mundo les ofreciera una última oportunidad, una costa apareció entre la bruma. Chaos, sollozando entre dientes resecos, señaló el horizonte. Tierra, es tierra. El mar los escupió como restos de un naufragio antiguo, y la costa apareció no como una promesa, sino como un juicio. Era la lengua de tierra salvaje la que los recibió, extendiéndose más allá de donde alcanzaba la vista, cubierta por una espesura que parecía observarlos en silencio. Las olas lamían sus cuerpos exhaustos, y la arena, negra como la obsidiana volcánica, se les adhería a la piel como ceniza. Chaos fue el primero en incorporarse. Tosió agua salada, se frotó los ojos hinchados por la bruma y escudriñó el horizonte. Las velas del bote, hechas jirones, se mecían aún en los restos de madera que la corriente había arrastrado hasta la orilla. A unos metros de distancia, Masamune yacía boca arriba, con el rostro pálido, aferrando aún su espada como si el naufragio no hubiese terminado. Runtigua estaba tendida boca abajo, medio enterrada en la arena, sus largos cabellos empapados y enredados con algas. ¡Runtigua!, gritó Chaos, arrastrándose hacia ella. Al moverla con cuidado, ella tosió con fuerza. Una ola de alivio recorrió el cuerpo del joven. Seguía viva. Malherida, tal vez, pero viva. Habían llegado. Vinland no, tal vez solo era algo parecido. Allí no había puertos ni aldeas. Solo un bosque inmenso, salvaje y virgen, donde las aves no temían al hombre y los árboles susurraban en una lengua desconocida. El silencio que siguió fue casi sagrado. Ninguno habló. Era como si el mar los hubiera vaciado por dentro. Incluso el aire dolía. Por un momento, Chaos pensó que aquel silencio era la voz de los muertos. Por suerte encontraron un río cercano, ahí tras beber hasta saciarse, improvisaron unas trampas, para capturar cangrejos y peces de río. Habiendo comido y bebido pudieron así recuperarse un poco de su letargo. Pasaron días explorando, buscando madera, herramientas, cualquier cosa que permitiera reconstruir el barco. Tanaka apenas hablaba. Se sentaba frente al mar, mirando el horizonte, como si esperara una respuesta. A veces parecía rezar, a veces simplemente llorar en silencio. Tanaka días atrás había sufrido una crisis profunda. Algo se quebró en su interior, como si el peso del viaje hubiese roto el delgado hilo que lo sostenía al mundo. Comenzó a hablar solo, a llorar sin motivo, a maldecir a los vientos. Y finalmente, cuando tocaron tierra en lo que antes había sido su barco, trabajó como un poseído para reparar el bote, sin hablar, sin comer, sin dormir. Chaos, pese al cansancio, lo observaba con creciente preocupación. Aquella fortaleza marina que lo había salvado ahora se quebraba. No comía. No dormía. Solo murmuraba nombres: mi madre, mi padre. Suijin, perdóname. Chaos no encontró palabras. Runtigua cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Ya no era la joven rebelde de la isla. Ahora era una viajera. Una náufraga. Una sobreviviente. Una noche, lo encontraron de rodillas frente al viejo mástil partido. Este no es mi viaje, dijo, al fin, con voz clara, sin lágrimas. Yo debía morir en el mar. Pero ustedes tienen una misión. Luego, simplemente desapareció. Cuando el alba se tiñó de plata, vieron sus huellas en la arena. Llegaban hasta la orilla, y allí se detenían. No había bote. No había cuerpo.
Solo espuma. Runtigua dijo que el mar lo había reclamado, y Chaos no tuvo fuerzas para negarlo. Se fue al amanecer, susurró Masamune con voz ronca. Lo vi montar en el bote. No miró atrás. Ni una palabra. El mapa ardía en el pecho de Chaos. Entonces, sin barco ni capitán, solo nos quedan nuestros pies, dijo con frialdad mientras su mirada pasaba del mar a la espesura del bosque. El viento del norte soplaba, fuerte y frío, como si los espíritus de la isla los empujaran hacia su destino. Y así, una mañana sin palabras, viendo la inmensa masa forestal que tenían delante. Ese mundo que tenían por delante era incierto, inmenso y despiadado. Pero en el corazón de Chaos, algo palpitaba, una promesa, una herencia, una llama que ni la tormenta, ni la sed, ni el abandono podía apagar. El viento del norte soplaba con voz de juicio, y el bosque respiraba como un gigante dormido. Chaos avanzó, sin mirar atrás, porque los dioses observaban, pero el hombre era quien seguía caminando.